Una periodista se involucra en un misterioso caso de asesinatos en serie al hacer una entrevista con un hombre que dice ser el responsable. Por eso hoy, The Cursed, Dead Man's Prey. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 800.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza cuando un hombre llega a casa y es sorprendido por un extraño encapuchado que lo ataca fuertemente sin que pueda defenderse. El extraño muerde su cuello y a los segundos su cuerpo comienza a desintegrarse. Horas después, este caso comienza a ser investigado por un grupo de detectives quienes descubren restos de toxinas PSP, las cuales provienen de los mariscos, y también que el sospechoso es un hombre que murió hace 3 meses. Ese mismo día conocemos a Jin Hee durante una entrevista de radio por haber escrito un libro sobre magia negra, aunque nadie la toma en serio. Ahí recibe una llamada de alguien del público quien le habla sobre el asesinato del principio. Este hombre confiesa ser el asesino y le dice estar dispuesto a darle una entrevista exclusiva al día siguiente para que mucha gente conozca su propósito. Así que la periodista se va a su editorial y al llegar conoce a la nueva becaria. Allí habla con su socio quien le entrega una documentación sobre la víctima de principio que incluye fotos de la escena del crimen donde podemos notar que el asesino tenía un llamativo tatuaje en la muñeca. En eso llega su esposo para pedirle no hacer la entrevista ya que él es policía y teme que esto la ponga en peligro, pero ella logra convencerlo que eso podría ayudarla a vender más libros. Esa noche Jin Hee va a un restaurante donde de pronto aparece un cadáver viviente que comienza a golpearla, pero antes de matarla una extraña fuerza lo tumba al piso y lo obliga a retrocederse. Ahí despierta porque esto solo es una pesadilla y más tarde llega la hora de la entrevista con un equipo de seguridad encubierta para no correr riesgos. A la hora exacta aparece un misterioso encapuchado que entra sin saludar y durante la entrevista se presenta como Park, que fue un hombre reportado como desaparecido hace meses. Él confiesa ser un brujo con el poder de controlar cadáveres y le asegura a nuestra protagonista que pronto podrá confirmarlo. También le da aviso que cometerá más asesinatos. El próximo será el director de la farmacéutica Sun-Yil llamado Kim Min-sub en 2 días. El segundo será el director ejecutivo Lee Sang-in 2 días después y el último será el presidente. La única forma de evitarlo es que el propio presidente de la farmacéutica brinda una entrevista a Jin Hee para ofrecer una disculpa y será ella misma quien juzgará si el hombre lo hace con sinceridad. Al terminar, el brujo toma a nuestra protagonista como rehén para intentar escapar, pero muchos policías están rodeándolo. Es por esto que la pasante decide continuar con la transmisión y así ganan 80.000 espectadores en vivo. En un momento el esposo de Jin Hee comienza a pelear con él y ella aprovecha para dispararle a Park, pero esto no lo detiene y él vuelve a tomarla del cuello. Así es como nuestra protagonista nota que su brazo tiene la misma marca de la primer asesino y no duda en preguntarle el motivo para elegirla. Entonces el brujo le dice que debe averiguarlo por sí misma y de la nada su cuerpo comienza a deshacerse como si estuviera hecho de polvo. Por otro lado, la farmacéutica se reúne para discutir la situación ya que el presidente no sabe lo que sucede. Ahí Min-sub entra en pánico porque no quiere morir y nos cuenta que Park solía trabajar para ellos, pero la hija del presidente no le da importancia a la situación y los demás consideran que es ridículo que el presidente se disculpe públicamente, así que Sang-in ordena proteger al director mientras que la policía se encarga de investigar. Mientras tanto, Jin Hee se reúne con un experto para conocer un poco más sobre la magia que controla cadáveres, descubriendo así un patrón muy utilizado en Indonesia. Además, los dos asesinos tenían escrito en sus muñecas que era la primera venganza y que quería llamar la atención. Esto se hace a través de un ritual que consiste en mezclar tierra del lugar donde murió el cadáver con la sangre del Dukun, que es la persona que realiza la ceremonia, y así se crea un muñeco de arcilla que recibe la maldición. Más tarde, el socio descubre que el primer asesino fue un hombre reportado como desaparecido hace 5 días y que se había involucrado con una banda que recolectaba información sobre indigentes. Esa noche, Jin Hee llega a la oficina donde siente la presencia de alguien extraño, pero solo se trata de la pasante quien le pregunta por la hechicera So Jin, quien es una vieja conocida que aparece en su libro y le habla sobre su triste historia familiar. Al día siguiente, el socio se reúne con un prisionero que le da una caja de cigarrillo a cambio de información sobre Park. Mientras tanto, un grupo de militares llegan a la farmacéutica para proteger a los directores y en el exterior uno de los empleados de Jin Hee comienza a quejarse porque la pasante tarda mucho tiempo en traer el café. Entonces el prisionero revela que hace un tiempo la farmacéutica reunió en secreto a un grupo de indigentes para probar un nuevo medicamento, pero al no ser suficiente tuvieron que recurrir a inmigrantes ilegales. Justo ahí llega el edificio de un hombre con aspecto de haber muerto y comienza a derribar a los militares con su increíble fuerza. El prisionero sigue contando que fueron 100 los reclutados para esta prueba y todos murieron rápidamente. Precisamente este grupo de 100 cadáveres llega al edificio para cumplir su venganza y cuando el tatuaje aparece en sus muñecas comienzan a correr rápidamente sin importar quiénes están enfrente.
Con su brutal ataque consiguen entrar y ahí son derribados con muchos disparos, pero las armas son inútiles porque en cuestión de segundos se levantan y continúan corriendo. Es por esto que el detective le pide a los directores huir antes de ser ubicados y juntos se dirigen al elevador. Estando allí ven venir al grupo de cadáveres, pero por suerte logran escapar. El problema es que el ejército baja a toda velocidad y al llegar al estacionamiento uno de ellos los ataca. En el momento indicado, una camioneta conducida por nuestra protagonista lo atropella, y de esta manera logran subir a otro auto para escapar mientras la transmisión de la periodista continúa. Lo que nadie sabía es que los cadáveres también pueden conducir, así que roban unos taxis para alcanzarlos rápidamente en una increíble persecución que termina en medio de un túnel cuando los directores son rodeados y los asesinos comienzan a romper los vidrios para entrar. Afortunadamente el detective hace una maniobra para chocar al resto y logra salir de allí, pero los cadáveres comienzan a correr y de igual manera los alcanzan porque el destino del director de la farmacéutica es inevitable. Al matarlo, los cadáveres empiezan a desvanecerse como los otros dos asesinos y el esposo de Jin-hee descubre una herida en su mano producto de la sustancia PSP que es mortal y por eso termina en el hospital. Esa noche el director ejecutivo Sang-in se reúne con el presidente para decirle que todo está relacionado con el ensayo fallido y le pide hacer la disculpa pública, pero el anciano no está dispuesto a hacerlo y solo acepta discutirlo con su hija, quien estará a cargo de la compañía. Al mismo tiempo, nuestra protagonista, su equipo y el experto en magia negra analizan las marcas de las muñecas que conectan a los cuerpos con el Dukun y llegan a la conclusión de que la única forma de salvar al esposo de Jin-hee es matando a quien produjo la maldición. Además, el socio recuerda que el prisionero habló sobre un hombre que vino desde el sudeste asiático en busca de un familiar que consiguió el trabajo de la farmacéutica y al poco tiempo perdió su contacto, por lo que todos comienzan a creer que él es el Dukun. En eso suena el timbre porque Jin-hee se prepara para una nueva entrevista, ya que Sang-in está dispuesto a hablar sobre la prueba fallida. Resulta que era un plan para crear un medicamento que podría servir como arma con las toxinas de los mariscos y les entrega un archivo secreto con todos los detalles. Al terminar, nuestra protagonista le reclama por no haberse negado a hacerlo y le pregunta por el presidente, pero él le dice que no es de la clase de hombres que piden disculpas. El resto del equipo revisa los archivos en busca de información y cuando Jin-hee regresa recuerda lo que les dijo el experto, así que se le ocurre ir al antiguo edificio de la farmacia porque allí murieron todos y para hacer el ritual se necesitaría la tierra de ese lugar. Ella se va junto a detectives sin notar que alguien en una motocicleta comienza a seguirlos, mientras que su socio y otro chico van a la oficina de migraciones a investigar sobre los inmigrantes ilegales. Al llegar, nuestro protagonista logra entrar fácilmente al edificio y más adelante encuentra una habitación con una de las paredes repleta de marcas que forman algo extraño. Aún así deciden continuar y en ese siguiente piso encuentran un cadáver que está a punto de atacarlos. Lo bueno es que el detective logra dispararle a tiempo, pero las cosas empeoran cuando comienza a aparecer más, por lo que no tienen otra opción de esconderse en una oficina y trancar la puerta. Pero allí dentro hay otro cadáver que de inmediato comienza a estrangularla y justo en el momento indicado aparece Sojin, que es la vieja conocida de un libro para matar al cadáver con su poder de hechicería. Después van a un viejo laboratorio donde Sojin comienza a hacer uno de sus rituales de protección al que nuestra protagonista logra entrar, pero el detective se queda afuera intentando resguardarlas. Esto lo hace correr peligro, así que la hechicera decide salir para ayudar con el ejército, al cual logra vencer con la ayuda de Jin-hee. Entonces ambas se abrazan y nuestra protagonista le da la bienvenida a su vieja amiga por regresar. Luego de un rato, Sojin le cuenta que todo este tiempo viajó por varios países para detener el espíritu maligno de su interior hasta que aprendió a controlar su cuerpo. Pero un día conectó con la pesadilla que Jin-hee tuvo al principio de la película y por eso decidió venir. En eso nos enteramos que Sang-in se suicidó en su oficina y que el presidente quiere hacer una entrevista exclusiva con nuestra protagonista para disculparse. Es por esto que debe irse, mientras que Song-jin decide quedarse porque cree que Dukun está en este lugar y es más seguro atraparlo. La entrevista se lleva a cabo con la supervisión de la hija del presidente y al viejo edificio llega el experto de magia negra que identifica las extrañas formas de la pared como un hechizo para ocultar una presencia. Así que Song-jin no duda en borrar una de estas partes y la pared desaparece, mostrándonos un largo y oscuro pasillo. Volviendo con el presidente, lo escuchamos hacer una disculpa general, por lo que Jin-hee le reclama, ya que debería disculparse con las familias de los 100 muertos en el experimento fallido. Al escuchar esto, el presidente le dice que no sabe nada al respecto, pero aún así accede a hacerlo y esta vez nuestra protagonista no acepta publicarlo porque no lo siente sincero. Su equipo comienza a caminar por el viejo pasillo que parece ser la morgue de las 100 víctimas y en el piso encuentran otra figura que resulta ser una cámara espiritual. En ese instante, el socio descubre el archivo migratorio de la pasante y de inmediato le envían una foto a Jin-hee, quien no puede creer lo que ve, ya que en ese segundo ve aparecer la marca de los demás cadáveres en la muñeca de la chica. En el viejo edificio se abre la barrera que los separa del Dukun, así que finalmente ven a un hombre sentado controlando todo lo que la pasante hace y dice, provocando un problema eléctrico en la farmacéutica. También la hace luchar con los guardias y corre tras el presidente, mientras Sojin intenta con todas sus fuerzas acercarse al Dukun para detenerlo. La pasante finalmente alcanza al presidente, quien se esconde en la oficina del director ejecutivo y ahí se acerca a él para matarlo. Pero justo en ese momento Sojin logra tocar al Dukun para sacarlo
después de su trance y gracias a esto la pasante comienza a desvanecerse porque el anciano destruye su muñeca de arcilla con la ayuda de la hechicera. Minutos después, la hija le dice al presidente que la policía tiene toda la información sobre el ensayo, por lo que todos los involucrados deben irse para poder salvar la compañía. Entonces toman un poco de la sustancia mortal para colocarla en el rostro del anciano sin que él pueda notarlo, y en pocos segundos muere frente a sus ojos. Cuando la policía llega, encuentran a la hija llorando desconsoladamente, creyendo que todo fue culpa del Dukun, pero Jin-hee sabe que algo raro sucede, así que le pide a la chica dejar de actuar. Resulta que todo lo que habló con su padre quedó grabado gracias al micrófono que el presidente usó en la entrevista, y lo mejor de todo es que aún está siendo transmitida en línea, así que más de 100.000 personas son testigos de haberlo matado. Esa misma tarde, Sojin confiesa haber conectado con el Dukun a tal punto de poder ver su historia. Él le dijo no concentrarse en su mal interior para no perder a sus seres queridos, y ahí vemos que el esposo de Jin-hee logró sobrevivir. 3 meses después nos enteramos que la hija del presidente fue liberada por falta de pruebas en su contra, y una noche nuestra protagonista la sorprende para exigirle hacer una disculpa sincera y que sea juzgada por la ley. En sus manos Jin-hee tiene algo de la chica, una de sus fotos y su nombre escrito en chino, lo suficiente para que Sojin haga un poderoso hechizo en su contra y de esta manera logran acorralarla. Esto fue The Cursed Deathman's Prey. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.